Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas este programa. Nosotros somos Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y junto a Pablo Astorga hacemos este hermoso programa. Pablo, muy buenas noches. Gracias por participar nuevamente. Esta es nuestra segunda temporada y me gustaría que nos presentes en el día de hoy al invitado que tenemos desde Ecuador. Buenas noches, Rodrigo. Mira cómo se ha pasado tan rápido la semana y a pedido de la gente, nosotros habíamos dicho que cerrábamos el ciclo de apiterapia la semana pasada, pero a pedido de la gente que quieren tener otra visión, que quieren tener otro tipo de conocimiento, mostrar otro tipo de emprendimiento, hemos decidido invitar en esta oportunidad al doctor Luis Galarza. Él nos visita desde Ecuador, así que bienvenido, doctor, a Entre Apicultores. Muy buenas noches. Hola, Adelante, hola. doctor. Muy buenas noches, ingeniero Pablito, ingeniero Javi. Cuánto gusto, amigos de Chile, amigos de Argentina, amigos de Ecuador y de todo el mundo que nos están viendo, Colombia, Perú, Bolivia, bueno, todos los países. Muchas gracias por esta invitación. Para mí realmente es un honor estar con ustedes en este maravilloso programa Apicultura sin Fronteras, hablando entre apicultores. Quedo a Así sus es, doctor. órdenes. Así es, doctor. Vamos a conversar un poquito, contarle a la gente quién es el doctor Luis Galarza, más conocido en Latinoamérica y en Hispanoamérica como el doctor Abeja. El doctor Luis Galarza tiene un máster en ciencia, ¿no?, de posgrado. Él es de la Universidad de Cuenca, Ecuador, propietario y CEO del Biolaboratorio Doctor Abeja, un exitoso emprendimiento ecuatoriano. Cuando digo CEO me refiero a que él es, aparte del propietario, es director ejecutivo, gestiona y orienta el cumplimiento de los objetivos del crecimiento del laboratorio, que comenzó en el año 2010 con productos orgánicos de las abejas tales como miel, polen, propóleos, jalea real y avidoxina, y cuyo laboratorio produce además cosméticos nutracéuticos, de alta calidad, por cierto. El doctor en medicina veterinaria y zootecnia, tiene una maestría en reproducción animal de la Universidad de Cuenca, además es máster en comercio en emprendimiento e innovación universitaria de los hemisferios, miembro de la Federación Latinoamericana de Apiterapia e IFA, profesor de emprendimiento e innovación en la Universidad de Cuenca, investigador en especial del propóleos y profesor en el Instituto de Medicina Natural Dr. Misael Acosta Solís de Apiterapia. Con este tremendo currículum que tiene el doctor Abeja, don Luis Galarza, es imperioso que él estuviera en este ciclo de Entre Apicultores referido a la apiterapia. Cuéntenos, doctor, usted que es un egresado de medicina veterinaria y especialista en zootecnia, ¿cómo usted deriva, cómo van sus líneas de trabajo orientadas hacia la apicultura? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué lo motiva a usted para dedicarse a la apicultura? Y en ese proceso de dedicación a la apicultura, ¿cómo nace la idea de indagar o especializarse en la apiterapia y en los subproductos de la colmena? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, realmente, como siempre digo, ¿no? La gente que me conoce, yo no busqué a las abejitas, ellas me buscaron. Recuerdo jugar con ellas desde que tengo 4 o 5 años de edad. Yo soy cuencano, Cuenca, Ecuador, pero toda mi niñez yo viví en Buenos Aires de Sayausí, entonces ese es el campo. Y allí mi abuela, mamita Regina, sembraba grandes praderas, ¿no? De maíz, de zambos, de frijol. Y yo, como todo niño curioso, maravillado por la vida, por los colores, salía a jugar en las plantitas y veía las abejas. Entonces decía, wow, ¿qué son estos animalitos tan bonitos que vuelan, no? Que se entraban dentro de las flores de sambo, recuerdo tan claro, las flores amarillas, estos insectos que entraban, hacían algo adentro y luego salían, iban y venían. Se pregunta a mi mamá y me dice que son las abejas. Digo, y bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen miel? Me fue indicando. Realmente allí empezó mi vida con las abejas. Como digo, yo no les busqué, ellas me encontraron y desde el primer piquete que me dieron cuando era un niño, me quedé enamorado de ellas y de por vida, ¿no? Allí empezó todo, ingeniero. Allí empezó, luego de la escuelita Andrés Galindo en Buenos Aires, el Colegio Agropecuario Javeriano, donde fui aprendiendo más, ya teníamos la cátedra de apicultura,
Eh, Después del colegio, la Universidad de Cuenca, donde pude estudiar medicina veterinaria, también tuvimos la cátedra de apicultura con el doctor Bolívar Celi. Realmente me maravillaba, me encantaba este mundo, ¿no? Empezaba a leer los libros, veía la anatomía de una abeja, decía, wow, realmente son animales increíbles. Luego lo que ellas podían hacer, la polinización, que definitivamente nuestra vida no fuera posible si no hubieran ellas, ¿no? Gracias a las abejas tenemos plantas, tenemos árboles. Se dice que están alrededor de 100 millones de años en el planeta Tierra. Sí, y es el mejor ejemplo de mutualismo entre las abejas, las plantas fanerógamas se fueron desarrollando durante todo este tiempo. Las plantas le decían, mira, yo te doy un jugo dulce para que tú puedas vivir, pero a cambio llévame el polen de una flor a otra flor y así se reproducen las plantas, sea la reproducción sexual de las plantas. Entonces, todas esas historias me fueron maravillando, fui viendo, escuchando, aprendiendo. Además hay mucha mitología también en el mundo de las abejas, ¿no? Muchos orígenes. Se dice que las abejas en la historia de los egipcios son las lágrimas del dios Sol, del dios Ra, que cuando el dios Ra lloraba, las gotas se convertían en abejas, las lágrimas. Otra parte dice que Dios les mandó a las abejas al planeta Tierra como ángeles, son pequeños ángeles, seres alados, justamente para dar vida a nuestro planeta. Y así Así es. que me fueron realmente maravillando, ingeniero, ¿no? Se iba leyendo, se acabó ya la universidad, me fui, bueno, me especialicé. Tengo alguna... Me quiero detener en la palabra evolución que usted nombró, ¿no? Respecto de los 100 millones de años, 50 millones de años, ¿no? Es difícil ponerse de acuerdo, pero sí concordamos que son millones de años los que las abejas están acá. Y no es casualidad, producto de esta evolución, ¿no es cierto?, en toda esta cantidad de tiempo, que pudo permanecer las abejas, ¿no?, gracias a los diferentes elementos que conforman una colmena, no solamente las castas, no solamente la estructura de soporte, sino que lo que encuentran ellas en la naturaleza para mantener la asepsia, para mantener el control de la familia como un todo, ¿verdad? Y desde ahí que el hombre ha ido observando este misterioso compuesto, ¿no?, que es el propóleo, que en suma es de alguna manera el responsable de que las abejas durante todos estos millones de años puedan estar hoy hasta nuestros días. Y desde ahí, desde el propóleo, desde lo que hacen las abejas, desde sus productos, desde el polen, desde la miel, el doctor Galarza, ¿no es cierto?, dado a todas sus observaciones, empieza a dedicarse a la apiterapia. ¿Cuándo nace esa inquietud o cuándo dice usted, no, bueno, voy a ir por este camino? ¿Por qué? Porque dado la historia, dado los orígenes, dado a la naturaleza, dado a todo este conocimiento ancestral, es que necesito y es que es imperioso dedicarse a la apiterapia, doctor. Cuéntenos un poco cuál fue su paso, cómo llegó a esto. Gracias, ingeniero. Todo lo que usted ha dicho realmente así es. Y en lo que usted acaba de decir, adaptarse al cambio, ¿no? Además, una de las cátedras que doy en la universidad justamente es emprendimiento y creo, como todo emprendedor, que si no nos adaptamos al cambio, desaparecemos, morimos. Entonces, las abejas son fascinantes en todo ese campo y si nos introducimos directamente al campo del propóleo, ingeniero, cuando yo leía y veía todas las maravillas que hacen las abejas, lo primero que se dice de las abejas, ¿por qué se les conoce? Por dos cosas, ¿no? La primera, porque producen miel, que es lo más famoso, el líquido más famoso, el alimento de toda la vida de los seres humanos, ¿verdad? Tenemos desde la época de la cueva de la araña pinturas rupestres donde cazadores ya están recolectando la miel. Sí, y otra cosa famosa de las abejas, ¿por qué se les conoce? Justamente por los dolorosos piquetes, ¿verdad? Que muchas gentes huyen, les tienen miedo, etcétera, etcétera. Cuando yo leía y llegué al propóleo hace más de 20 años ya, realmente yo un poco escéptico, decía, ¿será verdad? ¿Será verdad que el propóleo es tan bueno? La literatura dice el propóleo es antibiótico, antifúngico, antivírico, inmunomodulador, analgésico, anestésico, antiinflamatorio, desparasitante. Sí, bueno, realmente como antioxidante. Alrededor de 20 funciones científicamente comprobadas para beneficio del hombre y de los animales. No olvidemos también que la medicina es una sola medicina, medicina humana, medicina de los animales y la medicina del medio ambiente.
Sí, los hongos, los patógenos, los virus que atacan a personas, atacan a animales por lo general. Sí, y de allí, ingeniero, en el año 2013 yo hice una maestría aquí en la Universidad de Cuenca, fue una maestría en reproducción de ganado bovino. Bueno, tenía que hacer la tesis y pensé, no, en primer lugar, en el año 2002 fui a hacer una especialidad en Cuba, saqué un título otorgado por la World Association Veterinaria en Reproducción Animal. Todo este tiempo, desde el 2002, 2003 que me gradué en la universidad, he venido manejando haciendas ganaderas. El señor Jorge Vélez fue quien me abrió las puertas acá en Cuenca, en una de las haciendas más grandes del país, donde realmente aprendí mucho y aprendí mucho del señor Vélez, del señor Jorge Vélez, como un líder, ¿no? Como una gran persona, un gran ser humano. Realmente que le tengo mucha estima, mucho cariño, igual que la familia. Entonces él me puso en la mano, en mis manos, un laboratorio biológico de vacas, pero de vacas muy caras, de vacas importadas de Estados Unidos, de Canadá, y confió en mí. Entonces, yo me considero el eterno estudiante. Si iba viendo los animales, aprendiendo, mejorando, inseminación, atención de partos, atención de mastitis, del ordeño, todo lo demás. Pero había un problema, ¿no? Que las vacas cuando paren, al igual que todos los animales mamíferos, incluso la mujer, hay un porcentaje que le puede infectarse el útero, puede contaminarse y le da metritis. Entonces es una infección uterina causada por bacterias, por lo general. Y en las vaquitas también teníamos este problema, la famosa metritis. ¿Cuál es el tratamiento para la metritis? Un tratamiento a base de antibióticos, puede ser oxitetraciclina, penicilina, de acuerdo a la agente causal, ¿no? Eh, Claro. Amoxicilina, ácido clavulónico, bueno. Yo me puse a pensar y digo, voy a hacer una tesis de maestría, me encantan las abejas, me encanta la ganadería, y si uno los dos mundos, y si investigo, tomo muestras de metritis del útero de las vacas, mando a investigar en un laboratorio certificado en Quito, luego raspamos el propóleo de nuestras abejas, ingeniero, hacemos el extracto etanólico de propóleo que aprendí del doctor Moisés Asís, tengo los libros de él, ¿no es cierto? El propóleo, el oro púrpura de la colmena, apicultura 101 uso para todos. Bueno, realmente les podía contar maravillas del doctor, cosas que he aprendido con él, hemos compartido también podios y todo lo demás, ¿no? Zoom. Entonces, con todas estas situaciones, con mi inquietud, mi espíritu de curiosidad, empezó el mundo de la investigación, pero ya de una investigación científica, donde queremos ver si el propóleo de Cuenca, Ecuador, tiene poder antibiótico sobre dos bacterias que aislamos, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Sabemos que el Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva que ataca a personas y animales y que actualmente, hoy en día, es resistente a más de 100 antibióticos, queridos amigos. Pero la literatura dice que es sensible al propóleo de abeja. Vamos a ver si es cierto. Allí, ingeniero, empieza lo que es el campo ya de investigación científica. Bueno, fabricamos nuestro propóleo, ingeniero, de acuerdo a las normas establecidas. En unas colmenas que tenían el descanso pusimos unas mallas de color verde, recolectamos el propóleo, llevamos a la facultad, al laboratorio de la Universidad de Cuenca, hicimos las Doctor, funciones. Sí, mi doctor. doctor, ¿y el propóleo que usted recolectó de sus colonias, de sus colmenas, qué procedencia herbolaria tenía? ¿Era propóleo de caducas, perennes, herbáceo, en rojo, verde? ¿Qué tipo de propóleo utilizó usted para hacer estas pruebas? Bueno, nuestro propóleo, doctor, de acá de la ciudad de Cuenca, sobre todo, es un propóleo, yo diría, más verde y es originario de plantas como el eucalipto. Acá tenemos bastante eucalipto, tenemos sauces, tenemos árboles que se dan a la orilla del río, como el tilo también. Son más árboles y plantas leñosas, diría yo, ¿no? Esas son las que tenemos por acá, ingeniero. Es la Perfecto. sierra, nosotros estamos, que muy buena pregunta para que sepan, estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, estamos en la cordillera de los Andes, entonces parecido a Chile también, ¿no? Así Tuve es, que estar en Chile, ingeniero, nos vimos con usted, ya van a ser 2 años, ¿no? Y el 2023, le agradezco así mucho, es. usted nos recibió de una manera increíble, hizo música, bueno, estuvimos en Apimondia, justamente mi hermano Marcelito me acompañó y fuimos, mire, esa, no sé, será mi sexta, séptima investigación que llevamos ahí.
un cartel donde pudimos exponer el propóleo, como usted me acaba de preguntar, pero de 3 regiones de nuestro país, de la sierra, de la costa y del oriente. Entonces, esas son una de las últimas investigaciones que hemos hecho, ¿no? Justamente para determinar el poder antibiótico y el poder antifúngico, a ver si se comportan igual de las 3 regiones, que es lo que usted me acaba de preguntar. ¿De dónde es este propóleo? Con el que empecé mi investigación fue un propóleo de aquí, de la ciudad de Cuenca, de mis abejas, y lo que nosotros pudimos determinar y demostrar es que nuestro propóleo tenía poder antibiótico justamente sobre el Staphylococcus aureus, sí, y le comparamos con la amoxicilina con ácido clavulánico. En esta investigación sobre el Escherichia coli no tuvo mayor incidencia, que es una bacteria gram negativa de doble membrana, ¿verdad? Celular, es mucho más fuerte, más resistente, pero sobre el Staphylococcus aureus tuvimos un buen resultado. Allí empezó, ingeniero, ahí empezaron nuestras investigaciones con el propóleo, también hemos investigado con la miel de abeja, hemos hecho una muy buena investigación con la jalea real, producimos jalea real, y con esta jalea real hicimos una investigación igual en la universidad con el doctor Andrés Galarza, él es PhD en reproducción. Una pregunta más, aparte de lo que usted nos contó de metritis en bovino. ¿Ocupó solución de propóleo para el lavado de las ubres, de las vacas, para evitar mastitis, doctor? Porque eso es súper importante que la gente también sepa, ¿no? No es verdad que no solamente tiene aplicaciones en el cuerpo humano, sino que también, ¿no?, en otras afecciones que tienen que ver con animales mayores, ¿no? Sí, muy buena ingeniera, muy bueno su pregunta. Realmente yo llegué a manejar acá 10 haciendas ganaderas productoras de leche muy grandes realmente en nuestro país. Con decirle que mi récord de inseminación artificial en el día han sido 80 vacas, inseminar 80 vacas en un solo día y chequear alrededor de 300 vacas, lo que es preñez. Entonces he encontrado varias patologías, mastitis, metritis. En este caso, en la metritis, nosotros hicimos unas pruebas de lavados intrauterino. El propóleo, usted sabe que es en alcohol etílico, ¿no? Tratamos de eliminar el alcohol, disminuir la dosis, le mezclábamos, por ejemplo, con anestesia, justamente para que no irrite. También hemos mezclado con un poco de aceite de oliva. Fue como pruebas, ¿no? Para la metritis tuvimos resultados en vivo, bueno, interesantes, pero in vitro nos salieron resultados muy buenos. Ahora tendríamos que evolucionar, seguir investigando y buscar el vehículo de acción. Si bien el Claro. propóleo ya tiene una actividad antibacteriana, tendríamos que ver cuál es el mejor vehículo para llegar al útero de la vaca sin que le inflame por presencia del alcohol. Lo mismo que para llegar a la glándula mamaria para tratar mastitis sin que le inflame. Ahora, lo muy interesante, ingeniero, que, a ver, la medicina humana, una maravilla, nos cura al hombre, pero dentro de la medicina veterinaria, imagínese usted la importancia que tiene los alimentos que nosotros consumimos, ¿no? Entonces, una medicina veterinaria preventiva viene a ser una medicina de salud pública. Si, como le decía, se utiliza antibióticos para tratar metritis, mastitis, y a veces esa leche, si es que llega a consumir el pueblo, la población, los niños, mujeres embarazadas, entonces luego tiene muchas repercusiones, como en el futuro justamente resistencia a los antibióticos, que ya lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, investigar Claro. en esa línea y dar soluciones certeras es algo increíble, algo maravilloso. También le cuento, Qué ingeniero. interesante ahí, qué interesante, don Luis Galarza. O sea, usted nos está diciendo que el uso del propóleo, ¿no es cierto?, en este tipo de afecciones no tiene una consecuencia o un efecto residual después en los productos de ganadería, por ejemplo, en la carne, como lo es los antibióticos convencionales o anabólicos que también se usan para el ganado bovino y de otra especie, caprino, ¿no es cierto?, ovino, ¿no?, en la industria ganadera o en la industria avícola. O sea, estamos diciendo que si pudiéramos utilizar también en la industria veterinaria o en la medicina veterinaria el propóleo para diferentes afecciones, ¿no habría un efecto directo, ¿no es cierto?, en el producto final que lo consume el hombre? Perfecto, ingeniero, como usted lo ha dicho. Así lo dice la literatura, tal cual como lo dice a usted en este momento, y no se ha demostrado lo contrario. Entonces usted está muy asertivo en lo que acaba de decir, ingeniero, en lo que acabamos de escuchar. Es así. Si imagínese, ingeniero, el poder que tenemos, ¿no? Los apicultores, los apiterapeutas, el poder y el amor que tenemos justamente de llevar productos sanos a la mesa de nuestra gente, de nuestros niños. Si imagínese, le comento, ingeniero, también yo hago mucha cirugía, aprendí
cirugía con los doctores, con los mexicanos, ¿no? Hacemos cesáreas, operamos muchas hernias, problemas oculares en bovinos, descornes quirúrgicos que son bastante cruentos, porque mire, hacer el corte, sí, 20, 25 centímetros, luego debridar la piel, estirar la piel para poder suturar. Y en todas estas cirugías, el antiséptico que utilizo es propóleo, nada más que propóleo. Voy suturando, voy cortando y voy trabajando con propóleo en spray. ¿Dónde está el propóleo en spray? Mire, aquí tengo, compañeros, ustedes pueden ver, este es uno de nuestros propóleos, ¿sí? En spray que utilizamos con una cándula. Vamos trabajando con nuestros productos. Ingenioso el sistema de aspersor que tiene el envase, doctor, ¿no? Ah, sí, este es muy interesante porque este es el spray normal, claro. Pero este es un spray con una cándula. Lo utilizo mucho para llegar a partes profundas en la boca, para problemas de garganta, ¿no? Es excelente en heridas, en cortes, también trabaja bien. Y acá tenemos el propóleo, el típico, en gotitas, ¿no? Un gotero. Bueno, la aplicación ahí en virus respiratorio, doctor. La literatura dice, el doctor Moisés Asís, que tengo la suerte, como digo, de haber compartido con él, con el doctor Estefan Stangasio, le conozco en persona, hemos compartido, hemos hablado, el doctor Andrés Castillo, que es una autoridad en nuestro país y en el mundo, usted le conoce, ingeniero Cabrera, y nuestro termómetro regulador son los clientes. Mire, yo empecé investigando, trabajando en animales, pero realmente hoy lo que producimos, yo le diré que el 80-90% es para consumo humano. Entonces, nuestro termómetro regulador es la gente que compra propóleo para problemas respiratorios, gripes, tos, usted sabe, ¿no? Heridas, es un gran coadyuvante en todo este tipo de problemas, ingeniero. Ahora, es interesante, también estoy recordando, ¿cómo empecé fabricando el propóleo? Mire usted, le estoy hablando hace más de 20 años, no sabía ni dónde comprar el alcohol, ni mucho menos, ¿no? Pero me iba a la molienda de mi abuelo tiene una propiedad en la costa, acá en el Ecuador, Miguel Álvarez se llama mi abuelo, y en su propiedad, entonces él tiene caña de azúcar y se dedica a la producción de trago, de licor, como le llamamos. Y este trago de puntas es un trago bien fuerte, como alcohol, un alcohol etílico. Yo empecé cogiendo ese trago de puntas, ingeniero, le comento, y allí poniendo la resina de propóleo. Así empecé fabricando los primeros frascos de propóleo. Sí, y luego los primeros envases eran unos envases de color blanco, de plástico, con una tapita roja, recuerdo, con goterito. Con el doctor Esteban Vélez y empezamos dando a terneros para problemas de diarrea también, ingeniero. Al mismo tiempo que leí la literatura hace esos años y dice que el propóleo nunca se debe conservar en frasco de plástico, sino en vidrio. Inmediatamente nos cambiamos a vidrio y color ámbar, porque el sol también le degrada las propiedades del propóleo. Perfecto, doctor. Mire, dentro de toda su carrera, ya usted monta un laboratorio, empieza a trabajar con estudiantes de la universidad, empieza a hacer un equipo de trabajo, empieza a investigar y a desarrollar una línea de producto, una cadena de productos. Cuénteme cómo da el paso siguiente, ¿no? ¿Cómo sube el doctor Abeja, el doctor Luis Galarza al siguiente nivel de crear este laboratorio? Gracias, ingeniero, muchas gracias. Bueno, realmente, ingeniero, me encanta mucho, como le decía, el emprendimiento, entonces he leído varios libros bien interesantes y también les recomiendo a amigos que nos están mirando, libros de educación financiera, de inteligencia emocional, y entre ellos hay un autor muy bueno que es Robert Kiyosaki, y el primer libro que empecé leyendo de él, hasta que ahora enseño en la universidad, Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? El cash flow, el cuadrante de flujo de efectivo. Y ahí dice, bueno, sé empleado, sé autoempleado, sé dueño de tu negocio y sé inversionista. También hay los 4 cuadrantes, el juego de la vida, ¿no? Dice, estás en el primer tiempo, segundo tiempo, tercer y cuarto tiempo, de acuerdo a tu edad. ¿Qué edad tienes? Entre 20 a 30 años estás en el primer tiempo, de 30 a 40 en el segundo, de 40 a 50 en el tercero, de 50 a 60 en el cuarto tiempo, y luego estás fuera de juego. Entonces, todas esas cosas le analicé y me vi a futuro, ¿no? Si yo empecé en las décadas de los 20 trabajando con el propóleo, yo terminé la universidad el día que cumplí 22 años. Actualmente tengo 44 años, entonces estoy en el tercer tiempo. Pero yo empecé en el primer tiempo, 22 años. Me puse a analizar y dije, ok, hoy soy empleado, manejo haciendas ganaderas. Me especialicé rápidamente y alrededor de los 25, 26 años me empecé a ser autoempleado. Ya no ganaba un sueldo mensual,
sino ganaba por mi trabajo, por mi trabajo prestado, ¿no? Trabajaba por resultados, no por horario, no por tiempo. Nunca me ha gustado mucho trabajar por horario. Me fue súper bien en la ganadería, pero como toda la vida tenía mis abejas y empecé a ver que me daban miel, que me daban propóleo. Y recuerdo justamente en el año 2010, salía a una feria, ingeniero. Fiestas de Cuenca, noviembre del 2010, 2009. Las fiestas de Cuenca, y aquí hay la feria ganadera. Una feria muy grande, muy bonita. Viene gente de todo el país, gente de otros lugares, la ganadería, los stands que son preciosos de ver. Y me pongo a pensar, digo, ¿y por qué no saco un stand con los productos que ya tengo hace rato? Amigos, empecé con miel, propóleo y pan de abeja, con esos tres productos primarios de nuestra colmena. Miel, propóleo y pan de abeja, no es polen de abeja. Se dice, el nombre correcto es pan de abeja, ¿verdad? Entonces empecé con esos tres productos y dije, me voy, me lanzo. Ahí también les mando, compañeros, amigos que nos están viendo, sí, una recomendación. El mejor tiempo para empezar una empresa es hoy, este momento. Aquí con el ingeniero Pablito, el ingeniero Javi González, que nos están viendo hoy, que tomaron la decisión de ver, ¿no es cierto?, entre apicultores, este maravilloso programa, que esta sea la semilla donde ustedes empiecen a crear su emprendimiento. Allí empezó ingeniero, digo, no, vamos, nos fuimos a la feria. Imagínense que nuestras etiquetas, las primeras, eran esas etiquetas de colores que venden en las papelerías, que usted les pega, le escribe a mano. Así empezamos con los frascos de plástico, escrito miel de abeja, propóleo, y nos fue de maravilla, nos fue de lujo, se vendió súper bien. Entonces pensé, dije, ya, aquí está. Dentro de los 4 cuadrantes, empleado, autoempleado, dueño de negocio, este tiene que ser mi negocio, las abejas. Nuestro primer nombre se llamaba Las Abejitas. En el año 2010 hice un diplomado superior en emprendimiento e innovación en la Universidad de Cuenca. Entonces creé un plan de negocios para nuestro emprendimiento que se llamaba Las Abejitas. Pero como que ese nombre era muy infantil, no cuadraba como de empresa. Estuve pensando, dando vueltas, y en el año 2013, ingeniero, con la maestría, ahí mis compañeros me empiezan a decir el doctor abeja, el doctor abeja, el doctor abeja. Todo el mundo hacía la tesis en hormonas, probaban varias cosas en ganadería, pero yo quería probar el propóleo. Es el doctor abeja. Entonces pensé y dije, sí, es doctor abeja, pero es con doble E, ¿no? ¿Por qué? Porque es un nombre, es una marca universal, y también ya somos reconocidos por el SENADI, el IEPI, propiedad intelectual. Somos marca registrada ya. Eso también es muy interesante. Cuando ustedes, amigos, creen una empresa, registren la marca. Eso es muy importante porque a la larga muchas veces más vale la marca que usted sabe que los bienes activos que tenga en la empresa. De esa manera empezamos, ingeniero, con nuestro mundo apasionante de las abejitas. Buenísimo. Mire, Rodrigo en este minuto está desplegando una presentación suya y vamos a pedirle a Rodrigo, por favor, que se desplace hasta donde están los productos del doctor, los que está elaborando en el laboratorio, que nos cuente un poco mientras se pasan las diapositivas, ¿no? ¿Por qué decide trabajar con los jóvenes? ¿Por qué da prioridad, ¿no es cierto?, a que pequeños apicultores, estudiantes, ¿no?, con mucho interés en la apicultura, en la apiterapia, hagan estas tesis, ¿no?, de posgrado o de titulación relacionadas a los productos de la colmena? ¿Cómo el doctor Luis Galarza incentiva, ¿no?, a un futuro veterinario, a un futuro zootecnista, a que su tesis la haga en algunos de los productos elaborados o por las abejas, o subproductos de las abejas, o en la apicultura misma, habiendo tantos otros temas, ¿no es cierto?, y que de mucho interés en el mundo de la veterinaria, y cómo el doctor Luis Galarza logra que estos alumnos hagan estas tesis, que hagan estos días de campo, que hagan estos cursos y que indaguen y se interioricen y profundicen en la apiterapia. Bueno, gracias, ingeniero. También, además de dar clases en la Universidad de Cuenca, vengo dando clases en el Instituto de Medicina Natural, Instituto Universitario Dr. Misael Acosta Solís, hace más de 10, 12 años también. Entonces la gente y los estudiantes de la universidad siempre quieren temas de tesis, ¿no? Y a mí me escuchan hablar, me conocen. Por lo general doy clases a los... Esa diapositiva es muy importante, por favor, ingeniero Javi, si le puede parar un minutito ahí. Muchas gracias, por favor. Sí, las dos están muy bien. Esa está perfecta, esa está muy bien. Entonces los estudiantes siempre me dicen, doctor, cuando han sido mis estudiantes en primer ciclo y llegan al 10º ciclo,
dice, queremos un tema de tesis. Yo digo, tengo tesis en abejas. Hemos hecho, como les decía, con el propóleo, con la miel, con la jalea real. Incluso la semana anterior acabo de graduar un par de estudiantes que con ellos comparamos dos razas de abejas reinas. Sí, la carniola versus la buckfast. Estas reinas son unas reinas ya F1. Entonces, hicimos todo el desarrollo ingeniero. Compramos las reinas a un colega apicultor del Ecuador. Un saludo grande para mis queridos amigos apicultores, apiterapeutas del Ecuador. Entonces, compramos las reinas, orfanizamos núcleos e hicimos todo el seguimiento hasta obtener los resultados que fueron maravillosos. Entonces los muchachos se motivan, les gusta trabajar y además yo digo, no son solamente tesis de grado que se termina archivando, ¿no? Poniéndole en el archivo, se graduó y chévere. Yo realmente lo que quiero es tesis profesionalizantes, ¿sí? Tesis que después de que termine su tesis le pueda poner en práctica, puedas volverse un emprendedor, pueda crear, pueda innovar y pueda vivir de lo que hizo su tesis, de su investigación. En el 2013, como le digo, empecé investigando con el propóleo y hoy en día le puedo decir, y con mucha alegría, no diré orgullo, pero alegría, en nuestra ciudad de Cuenca hay cientos, no sé realmente cuántas farmacias habrán, pero deben ser algunos, muchísimas, algunas decenas o tal vez cientos, ¿no? Y en el país. Y sin embargo, nos siguen comprando nuestro propóleo y nos compran bastante al año. Varios, yo creo, cientos o miles de frasquitos de propóleo, ingeniero. Esa es la idea, ¿no? En la diapositiva, doctor, que desplegó Rodrigo, bueno, ahí me llama mucho la atención la capacidad antioxidante, ¿no? Que usted la tiene ahí igual tachada con rojo, sí. Los compuestos fenólicos, y si la puedes subir un poquito para poder leer, ya, eso perfecto, y el tema de los flavonoides. ¿Por qué no nos explica un poquito en qué consiste esta capacidad antioxidante, ¿no? El alto porcentaje que tiene de compuestos fenólicos y de flavonoides, don Muchas gracias, ingeniero. Bueno, como les digo siempre, la curiosidad, cuando usted ve a un niño curioso, es muy interesante, ¿no? Decirle, bueno, ¿por qué tiene esa curiosidad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué investiga? Nosotros, el año anterior, tuvimos la suerte de estar en Colombia, la FELAPI nos invitó justamente a exponer una de nuestras investigaciones y allí le conocí al doctor Tonatio Cruz de la UNAM, Universidad Autónoma de México, a la doctora Betsabe Rodríguez, son autoridades en el propóleo, tienen su propio laboratorio, ¿no? Se pedí de favor que me dé llevando mi laboratorio de Cuenca, de nuestras abejas, y que por favor hagan el análisis físico-químico para ver qué tipo de propóleo tenemos acá, ingeniero. Sí. Y esa lámina es una lámina de los resultados. Miren, ahí vemos determinación, vemos flavonoides, hay resultado, hay presencia, los parámetros es presencia, que la técnica que utilizaron ellos, técnica visual, acá vemos los fenoles totales, el índice de oxidación, es interesante porque el parámetro es máximo 22 segundos, nosotros estamos dentro del rango, o sea, quiere decir que el propóleo que nosotros tenemos tiene la capacidad antioxidante en el cuerpo, ¿verdad? Pero los compuestos fenólicos, imagínense que expresados como equivalentes de ácido gálico, que es el que da el poder antibiótico al propóleo, sobre todo contra el Staphylococcus aureus. En México, de acuerdo a sus parámetros... ¿El ácido gálico, doctor, el ácido gálico es el que tiene el efecto antibiótico? Sí, ingeniero. Entonces, mínimo, la norma mexicana dice mínimo un 5%, ¿ok? Nuestro propóleo tiene 8.17%, ingeniero. O sea, estamos sobre la norma. Más allá, sobre la norma, perfecto. Sí. Y acá tenemos los flavonoides expresados como equivalentes de quercetina, mínimo un 0.5%, que es de acuerdo a la norma mexicana, y nosotros estamos con 7.71%, entonces sáquele la relación, ¿no? Creo que es 1.200 veces más. Extraordinario. 14 veces más, 1.400%. Es por eso los resultados que tienen en el tratamiento de las diferentes afecciones, ¿no? De distintos microorganismos que causan enfermedades. A ver si nos muestran la otra diapositiva, Rodrigo. La siguiente a esa, que también era de resultados, ¿o no? ¿Mm? Bueno, mientras va pasando la diapositiva, ¿no? Ingeniero, tenga la bondad. Por favor, más atrás había una diapositiva que fue una foto maravillosa. Tenga la bondad. Donde había una colmena, esa misma. Esa. Ya. Todo lo que hemos hablado
todo lo que hemos hablado y lo que podemos hablar, yo creo que se resume en estas dos láminas. La que vimos anteriormente, ¿no es cierto?, que es un resultado de laboratorio, un laboratorio científico de altísimo impacto de la UNAM, sí, y esta foto, una investigación que hicimos aquí en Cuenca, esta es una foto del año 2015, donde nosotros probamos el poder antibiótico del propóleo sobre el Staphylococcus aureus, sí, pero al 10 y al 30%. Entonces mucho se habla, mucho se comenta entre apicultores, y se dice, bueno, mi propóleo es mejor porque es del 30%. Otro dice, no, el mío es mejor porque es al 20%, porque es al 10%. Bueno, lo que yo quiero demostrar en esa foto es, mire, este es un disco, un halo de inhibición con extracto etanólico de propóleo al 10 y al 30%. Acá estos discos blancos que vemos acá arriba, sí, sería el alcohol etílico, que es el medio en el que se diluye el propóleo, ¿verdad? Entonces, este que viene a ser un control, ¿verdad? Nosotros ponemos este disco embebido en alcohol etílico, porque mucha gente dice, lo que le hace bien no es el propóleo, es el alcohol. ¿No ves que el alcohol también tiene poder desinfectante? Sí, pero nosotros acá demostramos en esta fotografía científica que realmente, mire, se evapora el alcohol y esta es una foto de una caja Petri con hongos, este es Malassezia exactamente. Entonces, mire, aquí vemos cómo los hongos llegan, crecen esto como natita, va creciendo, creciendo y llega directamente a donde está el disco, se ha tomado el disco. ¿Sí ve? Pero en esta fotografía, en este antibiograma, ¿no es cierto?, podemos ver claramente cómo aquí los hongos llegan, este es un disco de propóleo al 10%, los hongos llegan hasta cierto lugar, hasta cierto perímetro y no pueden pasar. ¿Por qué? Porque el propóleo se ha difuminado y ha hecho un halo de inhibición. Entonces, este es un cultivo y un antibiograma. Y si usted ve, ingeniero, acá el 30%, que es el triple de concentrado, se esperaría que el halo de inhibición sea 3 veces más grande que el de 10. Pero realmente a simple vista se ve que no es así. Son casi del mismo tamaño, no. Entonces, esto nos está diciendo que el propóleo al 10 o al 30% tiene Doctor, inhibición parecida. doctor, este es un antibiograma de hongos, ¿no? Ha hecho lo mismo con bacterias, con virus, ha trabajado con tinción y los efectos del propóleo han sido iguales, o sea, no hay conquistas del disco. Sí, ahora vamos a ver, ahora les he puesto por el momento dos investigaciones. Esta es la una del 2015 contra Malassezia y más adelante vamos a ver una investigación muy bonita contra hongos y bacterias, Staphylococcus aureus, sí, y Malassezia. Contra virus no he trabajado realmente en el laboratorio, tendría que ver cuál es la técnica, equipo de trabajo y todo lo demás. Pero esta foto, como le digo, ingeniero, es maravillosa y ahí estamos viendo justamente lo que se está hablando. Super. O sea, podríamos decir que, a ver, en el cuerpo humano, ¿no? En el cuerpo humano podríamos tener los mismos efectos inhibitorios de conquista, ¿no? Por parte de algún patógeno, ¿verdad? Lógico. Es lo que sucede, ingeniero, ¿no? Luis Pasteur, usted recuerde, él fue el que descubrió, bueno, pues justamente las bacterias, ¿no? Los microorganismos y decía que los microorganismos son todo, que ellos nos destruyen, que por culpa de ellos nos enfermamos. Pero otro autor, otro científico decía que el medio de cultivo es todo, que las bacterias no son nada. Entonces el propóleo aquí actúa tiene doble función. Una, justamente inhibiendo el crecimiento de estas bacterias, como bacteriostático, bactericida, y también ayudando a mejorar nuestro sistema inmunitario. Entonces, es una ayuda doble del propóleo. Pregunta, doctor, el efecto antibiótico que tiene el propóleo, al consumirlo periódicamente, ¿no? ¿Tiene algún efecto sobre la microbiota, sobre las bacterias benéficas que viven en nuestro cuerpo? Como, por ejemplo, un antibiótico común desarrollado por la industria, que al tomarlo, ¿verdad?, baja la defensa o también actúa sobre las bacterias benéficas que tiene nuestro cuerpo. ¿Qué comparación podríamos hacer respecto de eso con el propóleo? ¿Ocurre lo mismo? ¿No pasa? Bueno, realmente lo que se ha demostrado en el propóleo, ingeniero, una dosis recomendada para adultos son unas 20 gotitas al día, ¿no? Un propóleo, me refiero a un propóleo del 10%.
Pero si usted ya está con alguna enfermedad y quiere como recuperarse, es una gota por cada kilogramo de peso vivo. Incluso eso lo vimos con la doctora Amelia Tor, sí, que hemos trabajado con ella, también hemos revisado, hemos analizado dosis y todo lo demás. Pero si usted está sano, el propóleo más que nada viene a actuar como un poderoso antioxidante. Recuerdo que en el año 2011 estuve justamente en Argentina cuando fue a Pimondia, y allí le conocí al doctor Walter Fierro, uruguayo, ¿verdad? Entonces él tiene una clínica y todo, médico humano, y él decía en su ponencia, recuerdo tan claro, incluso estaba hasta con letras rojas, el propóleo hoy en día, lo estoy hablando ingeniero, esto hace casi 15 años, ¿no? Y él decía, el Sí. propóleo hoy en día es famoso por su poder antibiótico, antifúngico, antibacterial, pero cuando se empiece a estudiar el poder antioxidante que tiene el propóleo, faltará propóleo en el mundo para la industria, para comercializar, para el uso del ser humano. Porque nosotros envejecemos, se nos dañan las células, baja la inmunidad y nos atacan virus y bacterias y todo. ¿Por qué? Porque nos oxidamos, porque nuestro sistema inmunitario cae. Entonces, mire, ingeniero, la importancia que tiene el propóleo, tomarlo más bien como un preventivo, más que como un tratamiento, diría yo, ¿no? Eso es una sugerencia, una recomendación que le podría dar, que les podría dar. Y otra cosa interesante, que si usted un día no toma propóleo no pasa nada, no hay ningún problema. No es que le va a crear una adicción o que si es que no toma cae el nivel inmunitario. La persona se mantiene, como le comento, yo llevo fabricando propóleo ya más de 20 años. A veces tomo, a veces no tomo. Cuando necesito tomo un poco más para heridas. También se puede apercibir que es muy bueno para que vaya a los pulmones, ¿no? Vaya combatiendo, le ayuda a dilatar los bronquios. En todos esos aspectos trabaja muy bien el propóleo, ingeniero. Ahora, yo recuerdo, disculpe, yo Adelante, recuerdo, Rodrigo. Sí, doctor, quería, porque es muy interesante las 4 charlas que estamos teniendo en el programa Entre Apicultores, ¿sí? Y estamos sacando últimamente la conclusión de que, bueno, la apicultura siempre está relacionada con el tema de miel. Siempre hablamos de miel, relacionamos con miel, sacamos volúmenes de miel, costo de miel, si nos funciona la apicultura a base de miel. Pero tenemos tremenda cantidad de productos que podemos aprovechar de las colmenas, que teniendo menos cantidad de colmenas, manejándolas mejor, vamos a tener no solo mejor rédito, sino mejor beneficio para la humanidad. Es así, digamos, nos estamos enfocando mucho en abeja igual a miel, donde podríamos a partir de ahora, de estas hermosas charlas y conferencias que estamos teniendo con todos ustedes, de decir abeja más propóleo, abeja más polen, abeja más pan de abeja, abeja más apitoxina, irnos hacia otra área, no estaremos equivocándonos el enfoque que tenemos como apicultores y quedarnos nada más basados en lo que es una apicultura relacionada con netamente miel. ingeniero Javi, qué maravilla, realmente una... Usted nos ha hecho la pregunta y también nos ha dado la respuesta. Le digo, salud con la hidromiel del doctor Abeja, ¿no es cierto? Salud, compañeros. Salud, salud. Qué rica, no tienen idea lo rica que es. No se nos vaya a embriagar el doctor, sí. ¿Ah? ¿Cuántos grados tiene? Alrededor de 10 grados, ingeniero. Ah, Sí, wow, wow, wow. pero bueno, este hidromiel Bueno, también mejor así, mejor así. Le sacamos todas las verdades, Rodrigo, al doctor, ¿no? No, qué lindo, Y la realmente. receta que el mundo quiere escuchar, etcétera, ¿no? Así que Claro, salud, sí, salud cuantas quiera, descorche las que quiera, doctor. Sí. no, realmente muchas gracias una vez más por invitarme, realmente les quiero mucho, son muy grandes amigos. Vea, ingeniero Javi, lo que usted acaba de decir, ese es el mensaje, ingeniero Javi. Miren, nuestros países de Sudamérica y sobre todo Ecuador es chiquito, ¿no? 200.000, 275.000 kilómetros cuadrados, creo. Pequeño, Brasil es bastante grande comparado al Ecuador, ¿verdad? Chile también, una franja larga, muy bonita. Conocí, como digo, el año anterior, el país isla, ¿verdad, ingeniero? Por eso están exportando abejas reinas de excelente calidad del ingeniero Pablito a Canadá. ¡Qué maravilla! Mire todas esas maravillas. Pero nuestro Ecuador, sobre todo al ser chiquito, eso tenemos que pensar. Les doy una idea. Nosotros oscilamos alrededor de 60 colmenas.
Y mi meta es llegar a tener alrededor de 100 colmenas promedio y permanentemente. Ingeniero Javi. Yo veo que muchos hablan, wow, dice, tengo 300, 400, 500 colmenas, wow, me quedo loco, digo, qué maravilla. Y he escuchado gente que tiene 1000, 1200, 1500 colmenas. Claro. Johnny Rojas en Australia, ¿cuántas colmenas tiene, ingeniero? Miles de colmenas. ¿Pero qué producen ellos? Solo miel. Claro. Entonces, la apicultura es más que miel. Yo tenía un libro ruso que decía, la apicultura es el botiquín del cielo. Y es verdad, ingeniero Javi, si producimos solo miel, yo les digo, queridos amigos, tal vez no es negocio. Y si sacamos costos fijos, costos variables, ¿no es cierto? Todo, tal vez quedamos tablas. Pero si empezamos a sacar miel, polen, propóleo, jalea real, apitoxina, productos primarios de la colmena, y damos marketing, creamos conocimiento. Es lo que mucha gente me dice a mí, ya, chévere, doctor, ya. ¿Cuánto cuesta una colmena? Le compro 10 colmenas, listo. Pero ¿y después dónde vendo la miel? Señores, nosotros tenemos que buscar nuestros nichos de mercado. Vean, con mi mamá, Carmen Álvarez, mi hermana Lilianita, yo les cuento que cuando nosotros empezamos a salir a ferias, muchas de las veces dormíamos debajo del stand, queridos amigos. El mundo del apicultor, el mundo del emprendimiento es un mundo de valientes. Dormíamos debajo del stand para el segundo día seguir con las ventas. Pero así nos hemos dado a conocer. O sea, no es magia, ¿no? No es soplar y ya. Es la perseverancia la clave del éxito. El conocimiento, las amistades, el feedback, el invertir, sí, el aprender y el autoeducarse. Entonces usted dice muy bien, ingeniero Javi, explotemos varios productos de la colmena, démosle valor agregado. Mire, en nuestro caso, hacemos jabones con propóleo, son estos que están aquí, jabones de glicerina con cera de abeja, propóleo, miel, polen y jalea real. Este jaboncito pesa alrededor de 100 gramos y cuesta $5. Cuando un jabón comercial acá en mi país cuesta $1, este cuesta 5 veces más, un 400% más, ¿verdad? Entonces ahí ¿Qué está aplicaciones tiene ese jabón, doctor? ¿Qué aplicaciones para quién es recomendable? Para gente que tiene problemas en la piel, psoriasis, etcétera. Explíquenos un poquito cuáles son los beneficios del jabón del doctor Abeja. Bueno, este jabón, hago 3 jabones. El uno que tiene simplemente glicerina, miel, polen, propóleo y jalea real. ¿De dónde sale miel, polen, propóleo y jalea real? De este producto. Este es uno de nuestros productos de estrellas. El nombre es propio de nuestra empresa, se llama Elixir Real. ¿Qué es el Elixir Real? Es la combinación perfecta de jalea real, propóleo, polen y miel, como podemos ver aquí. Dice, la jalea real estimula la circulación de la sangre, mejora la digestión, mejora, ¿no es cierto?, el desempeño físico, mejora la hidratación de la piel, mejora el desarrollo mental en niños y en adultos. El propóleo, como saben, propiedades antibacterianas, antifúngicas, antisépticas. El polen es un gran factor de minerales, vitaminas, aminoácidos, ayuda al crecimiento, desarrollo cerebral y físico en niños. Y la miel, propiedades biológicas, nutritivas y terapéuticas. Nosotros un día, yo pensé, digo, la miel es buena, el polen es bueno, el propóleo es bueno, la jalea real es buena. ¿Cómo cojo y puedo unir los 4 productos en un solo frasco? Entonces, esta es la colmena en un solo frasco y lo logramos hacer de tal manera que están en equilibrio los 4 productos de la colmena, en equilibrio, es un producto delicioso y la textura es increíble. Este es un producto nutracéutico para comer, aproximadamente unos 10 gramos en la mañana y en la tarde. Para lo que son niños, para adultos 15, 20 gramos estaría bien, pero tenemos también nuestro Elixir Real grado cosmético que nos sirve para fabricar todos estos cosméticos. Como decía el ingeniero Pablito, este es un jabón de glicerina con Elixir Real, que es miel, polen, propóleo, jalea real y una dosis extra de propóleo. Por eso es negro justamente este jabón para problemas de piel, como acné, como cualquier tipo de infección de la piel, además de que nutre y le mantiene a la piel hidratada. Ese es, ingeniero. Si avanzamos, Rodrigo, en otra diapositiva para ver otras investigaciones u otros productos o algo que el doctor nos quisiera comentar. Esa es una investigación que hice hace un par de años con 2 estudiantes. Justamente determinamos el poder antibiótico y antifúngico del propóleo de nuestras 3 regiones del Ecuador. No, ahí vemos.
Pásele nomás, ingeniero Pablito. Ingeniero Javi. Sígale nomás. Bueno, ahí están los objetivos y todo lo demás, ¿no? El propóleo, hicimos 3 extractos de propóleo de la costa, de la sierra y del oriente al 20% para determinar la capacidad antibacteriana y antifúngico del propóleo proveniente de nuestras 3 regiones del país, para conocer su poder antimicrobiano frente a infecciones patógenas. Pásenlo nomás, ingeniero Pablito. Doctor, mientras tanto, cuéntenos, abeja europea versus abeja africanizada. ¿Cuál es la mejor para la recolecta de propóleo según ustedes? Bueno, ingeniero, como usted sabe, realmente en Chile yo recuerdo muy bien cuando estuve con usted, tiene una abeja bien mansita, ¿no? En los cultivos de cereza, recuerdes, tantas hectáreas y hectáreas de cereza. Allí estaban las colmenas, tanta gente cerca, las abejas se paraban en la frente y todo, es una abeja europea, italiana. Nosotros acá tenemos por lo general una africanizada, aunque ahora se le ha bajado ya bastante la agresividad porque hay muchos cruces. Yo le diría que este rato justamente tenemos una abeja híbrida, ya no es africana al 100%, pero tampoco italiana al 100%, porque si se trae madres italianas bien mansitas, incluso si vengan fecundadas, ¿no? La primera generación van a ser abejas mansas, pero luego las nuevas reinas que nacen, cuando hace el vuelo nupcial, tenemos una nube de zánganos que está allí y por lo general muchos de colmenas que son silvestres, entonces están ahí zánganos africanizados. Ingeniero, acá para mí, yo me fijo en la colmena que sea más propolizadora. A ver, le doy un ejemplo. Yo tengo, este momento, 3 apiarios. Uno en Ricaurte, otro en Santana y otro en Buenos Aires. En Buenos Aires tenemos un laboratorio biológico hermosísimo, una propiedad de 10.000 metros cuadrados, que todos están invitados a conocer, amigos, realmente precioso el laboratorio. Pero en Santana tengo unas abejas que son híbridas y ellas tienen veo que tienen mucha preferencia por recolectar propóleo. Entonces yo más bien me fijo en eso para esas abejitas ponerles las mallas o hacer el raspado de propóleo. Aunque ahora estuve hablando con la doctora Betsabe Rodríguez de México, hice con ellos un diplomado también justamente en el propóleo, y con el doctor Andrés Castillo, con la FELAPI, también hice un diplomado en apiterapia. Y de acuerdo a la última norma mexicana, el propóleo que están aceptando ellos en México es propóleo únicamente de mallas, ya no de raspado. De malla y el que se cosecha de las ventanitas, ¿no? De las ventanas de las cajas que se le pone. Eso le puedo decir, ingeniero. Nosotros raspamos el propóleo que nos provean nuestras abejitas ahora. Doctor, por ejemplo, ahí usted tiene, ese es un mapa del Ecuador, ¿verdad? Que está ahí al centro. Sí. O provincia. ¿Qué tenemos ahí? Ahí está, ya, está caracterizada la cordillera de los Andes, ¿verdad? Sí, en la que está de café es la cordillera de los Andes. En la parte central, y desde ahí están las especies que principalmente ustedes traen el propóleo. Sí, aquí vemos a la parte central la cordillera de los Andes, en la parte de abajo está la provincia del Azuay, el cantón Cuenca, que es donde nosotros vivimos. Al lado derecho, como ustedes pueden ver, esto es el oriente ecuatoriano que está limitando justamente con la selva de Brasil, ¿no? Por acá, del Perú, digamos, sí. Acá en la parte de acá arriba está, vamos a ver el río Amazonas, pero no limitamos con Brasil, sino directamente con Perú. ¿Por qué le hago la pregunta, doctor? Bueno, se sabe que ahí en toda esa zona cordillerana los suelos son muy ricos en materia orgánica, ¿no? Hay mucha lixiviación, por lo tanto hay mucho movimiento a través de todos los procesos, ¿no es cierto?, que se producen en la cordillera o en el suelo a través de muchos años. Se van depositando nutrientes, se van depositando materia orgánica, ¿no? Y desde ahí, desde el suelo, es que donde nace el primer antibiótico. Nosotros, por ejemplo, cuando en un día de lluvia, ¿verdad?, que se ha mojado el suelo, que está seco, hay un leve olor a humedad, ¿verdad? ¿No es cierto? Es ahí cuando el suelo suelta o expele antibióticos. Todo eso que nosotros percibimos, ¿verdad?, es antibiótico. El suelo también tiene antibiótico. Entonces, en relación a eso, en relación a la calidad del suelo, en relación a esta capacidad, ¿no es cierto?, del movimiento del suelo, es que las diferentes especies de las cuales usted extrae el propóleo, ¿verdad?, se van nutriendo. Por lo tanto, a esa altura de los 2.500 metros,
cuadrados, de los 1.500 metros de altura, digo, perdón, se va produciendo toda esta especie de requisito que hace que el propóleo ecuatoriano, ¿no?, sea 1.400 veces en porcentaje superior a la norma. No sé si estoy correcto en lo que estoy diciendo, doctor. Sí, ingeniero, usted está en lo correcto, está perfecto lo que usted acaba de decir. Por eso habíamos dicho recién que es una sola salud, vio una sola medicina, el suelo, el medio ambiente, como dice usted, la planta, el hombre y los animales. Somos seres integrales, además si vemos mente, cuerpo y espíritu, somos seres cósmicos, también podemos decir, ¿verdad? Y allí que es importante incluso, vamos ya, si hablamos de otras terapias, como digo, nos podemos quedar hasta la medianoche, esto es muy bonito, sacarnos los zapatos, pisar en la tierra húmeda, como dice usted, en el suelo, ¿para qué? Para que ese estrés, esa energía que está acá arriba, se pueda descargar y no suframos de problemas nerviosos y todo lo demás, que son cambios de voltaje, ¿no? Lo que usted acaba de decir, ingeniero, porque mucha gente está abrazando árboles justamente para liberar energía. Sí, los nutrientes, cuando llueve, como dice ingeniero, además, el oxígeno y todos los rayos del agua hace que baje el ozono. Por eso recomienda abrir las ventanas, las puertas, para poder aprovechar y respirar esos aires. Es verdad, nuestro suelo, nuestro país, el Ecuador, es maravilloso realmente. Nuestra flora, nuestra naturaleza es increíble a nivel mundial. Creo que Colombia y Ecuador, si no estoy mal, por metro cuadrado tenemos la mayor diversidad del mundo. Sí, está dentro de los 25 países más biodiversos. Mire, ingeniero, yo recientemente estuve en el mes de octubre, estuve en Canadá, en Toronto, estuvimos con mi hermano Marcelito, porque ganamos justamente un bootcamp de emprendimiento acá en Toronto con una startup, sí, Global Startup. Ganamos, nos invitaron, estuvimos allá, ellos, los señores de Canadá, conocieron nuestros productos, fui llevando todos los productos y realmente se quedaron maravillados. Incluso ahorita me acuerdo de Landao, un señor del Congo, un señor de alto rango, no sé, podríamos decir como un diputado, no sé, alguno de ellos, un presidente de una empresa gigante que ahora es embajador en Canadá, me invitó que vaya al Congo con este conocimiento a enseñarles lo que es apicultura, apiterapia y emprendimiento. Estamos en estas conversaciones y vean, me olvidé de invitarle justamente ahora a esta conferencia. Pero la gente de Canadá quiere que yo vaya a hacer apicultura, apiterapia allá, en Toronto. Pero yo dije, no, o sea, yo quiero estar en Ecuador, producir allí en Ecuador y enviarles a Canadá. ¿Por qué? Porque como usted dijo, ingeniero, nuestro propóleo, y lo demostraron en México, la cantidad de flavonoides son 14 veces más, un 1400% más que el parámetro permitido, ¿no?, en México. ¿Por qué? Porque al estar al centro de la Tierra tenemos muchas horas luz. Entonces nuestras plantas tienen una mejor fotosíntesis. Y allí está que están sintetizando mejor los flavonoides y todos los nutrientes, ¿no? Quiero ponerlo un poquito en aprieto, doctor. Perdón. Nosotros hemos tenido ya a 3 personalidades apiterapeutas y a todas le hemos hecho la misma pregunta. De toda la gama de productos, ¿usted coincide que la jalea real es el producto estrella de la colmena? Qué interesante pregunta, ¿no? La jalea real es una maravilla. Imagínense que la jalea real es capaz de regenerar el ADN celular. Usted sabe más que nadie, ingeniero, usted que produce arvejas reinas. Cuando la reina pone 1000 huevos, el ADN es el mismo, madre y padre. Y solo por la alimentación se transforma en reina o queda siendo obrera. Que la reina vive a sí mismo 60, la abeja reina 60 veces más que una obrera. Entonces ya, la jalea real es una maravilla, fuera de serie. No hay nada que hacer. Pero el propóleo es otra maravilla. Y del veneno de abeja ni hablar. Yo no le puedo decir que el uno sea mejor que el otro realmente. Lo que le puedo decir es que todos son espectaculares. Depende para qué usted vaya a utilizar, depende para qué necesite. Y mire, si es que hace un cóctel como este, un elixir real, usted que tiene los 4 productos, ¿no?, en un frasco. Entonces la sinergia es igual que el propóleo. El propóleo, ¿por qué es tan especial? Mire que estas son mis conclusiones. Cuando yo recién empecé a investigar, no antes de nada, yo decía, ¿por qué el propóleo tiene ese poder antibiótico tan fuerte, tan diverso? ¿Y por qué es antibiótico y antifúngico en la misma botella? Cuando usted va a la farmacia y compra un producto para una infección, lo que le están dando es un antibiótico. Pero, por ejemplo, le dan un Shotapen, por darle un nombre comercial. El principio activo es penicilina. Un solo principio activo peleando contra una bacteria.
pero el propóleo tiene alrededor de 300 compuestos bioactivos, 300. Entonces, la sinergia de ellos, mire, son mis conclusiones. Yo decía, son como las manos, ¿no? Si es que la bacteria es esta, el propóleo es este que viene y le destruye. Pero si la bacteria tiene esta otra forma, entonces el propóleo se configura de esa forma igual para destruirle. Es la sinergia de los productos. Perfecto, doctor. Y si hablamos de productos, ¿sí? Ya empezamos a tener bastantes consultas. ¿Qué recomienda tomar o qué tratamiento hacer cuando uno tiene una úlcera estomacal? Bueno, este dato es importante. Una úlcera estomacal primeramente se viene a dar por lo que es la gastritis, ¿no? O sea, ahí tenemos la presencia del Helicobacter pylori. Ahora, estas no son mis palabras, son palabras que me han dicho clientes. Lo interesante es que yo fabrico los productos y tengo que respaldar la calidad. Ningún producto apícola para apiterapia va a dar resultados si no viene de un apicultor de calidad y de ética, que tenga valores. ¿Ok? Entonces, la literatura científica, que el propóleo contrarresta el Helicobacter pylori. Lo dice la literatura, mis clientes que me compran el producto, porque más que tener pacientes, yo lo que tengo realmente son clientes, son amigos, yo les sugiero, pero ellos ven, ellos utilizan y luego me cuentan. Vino un señor el otro día y me dijo palabras textuales, vea, doctor, dice, nosotros en la familia todos tenemos gastritis. Oiga, hemos ido donde el médico, nos ha dado antibiótico para las gastritis, realmente nos curamos, pero durante un tiempo y luego nos regresa. Y yo le digo, dice doctor, desde que le conocí a usted y estoy consumiendo su propóleo, la gastritis se ha atenuado. Digo, ¿y cómo consume? Cuénteme, ¿cómo hace? Y el señor me dijo que tomaba 20 gotas de propóleo en un vaso de agua en ayunas. Sí, durante 15 días, un mes, y que realmente eso atenuaba los problemas de gastritis, me refiero a gastritis. Sí, y algo más fuerte, como una úlcera gástrica y todo, yo le sugiero propóleo, pero mezclado con miel de abeja, para protegerle también la mucosa estomacal. Perfecto. Y me voy a agarrar, como dice Pablo, de su última frase, ¿sí? Si tenemos que hacer un panorama de determinados horarios del uso de todos los productos de la colmena, según el doctor Abeja, a la mañana apenas nos levantamos, ¿con qué empezamos? Después, ¿qué otro producto y a qué hora incorporamos un segundo producto? ¿Cuál incorporamos a la hora de comer? ¿Cuál sería el último producto antes de dormir? ¿Podremos tener, según su experiencia, un calendario diario de cómo poder utilizar bien los productos para tener buena salud? Bueno, gracias, ingeniero, muchas gracias. Bueno, realmente yo lo que les puedo decir y les puedo sugerir es que, primero, ante todo, tenemos que tratar con la medicina preventiva, ¿no es cierto? La parte psicológica, la parte emocional, que es muy importante. Y luego de eso, si usted cuando se despierta quiere tomar algo, yo le sugiero la miel de abeja o el elixir real. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos una cucharadita de miel, la miel va a mejorar todo nuestro anabolismo, o sea, el metabolismo y el catabolismo. Luego tomamos café, comemos pan, comemos carne, jugo de naranja, y lo que sea, va a tener una mejor absorción en nuestro cuerpo. Sí. En el juguito, en el agua, le puede poner después unas 20 gotas de propóleo y perfecto. ¿Cómo más? La gente ahora tomamos mucha agua en todo lado, hacemos ejercicios. En su botellita de agua le puede poner las 20 gotas de propóleo y tomarse poco a poco durante todo el día. Realmente no hay ninguna regla, ingeniero. Pero por lo que yo le he analizado y le he visto, ese sería algo importante. Ahora, de noche, a veces cuando la gente no puede dormir, también un vasito o una tacita de leche caliente con canela y un poco de miel de abeja le relaja y le ayuda a dormir. O sea, hablemos una persona normal, ¿no es cierto? Pero si usted ya está enfermo, ya está con problemas respiratorios, gripal, algo de eso, la miel, una cucharada de miel seca, sabemos que la miel pura se solidifica, ¿verdad? Si usted se pone en la boca y es como un caramelito que de poco a poco se va diluyendo, diluyendo, sí, y eso le ayuda bastante a desinflamar la garganta. Sí, y el propóleo ahí se puede tomar, como digo, una gota por cada kilo de peso vivo, pero eso, el propóleo al 10% aproximadamente viene a ser como 5 miligramos. Y la dosis tóxica de propóleo, de acuerdo a la ventana terapéutica, para saber, serían 2 litros de propóleo al 10% al día para intoxicar a una persona. Entonces no tengamos miedo, ¿no? Es decir que, mire, aquí tengo un frasco de propóleo, por ahí yo tenía un vaso de agua, pero
Si yo le pongo todo este frasco de propóleo, para que tengan una idea, amigos. Ah, tenía por ahí el agua, bueno, no aparece mi agua. Ah, acá está mi agua, a ver, espérame. Bueno, ahí se puede ver más o menos, ¿no? Este es una agüita. Le vamos a poner acá el propóleo para que ustedes vean. Miren el color que toma apenas con unas poquitas gotas por el grado de concentración que tiene el propóleo, ¿no? Pero le puedo poner aquí la dosis completa para que ustedes vean. O sea, esta es una dosis para 20 días. Y luego me puedo tomar ahora, en una sola toma. No pasa nada. No pasa nada. Eso es lo interesante. Y otra cosa que también se ha dicho, muchos profesores que yo he tenido tienen una dosis sugerida, una dosis de recomendada, igual que la miel, igual que el polen, 1 gramo de polen, asimismo por cada kilo de peso vivo, 0,5 gramos en niños, para darle una idea. Pero estos productos de la colmena no son que si usted le da el doble de dosis se va a intoxicar. Lo que quiero decir es que el margen de ventana terapéutico es bien amplio. No tengamos miedo de eso. Doctor, lo escucho hablar con tanto convencimiento, con tantos resultados, ¿no es cierto?, que avalan las investigaciones suyas, los efectos y estos tremendos testimonios de la gente que ha curado sus dolencias y sus enfermedades con los productos de la colmena. ¿Cuándo se viene la clínica natural, la clínica donde podamos tratar a la gente con todos estos productos orgánicos, con todos estos productos apiterapeutas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que todo lo hacemos así a nivel de poca gente, a nivel de conocidos, a nivel de familiares? ¿Por qué? ¿Cuándo van a hacer la primera clínica apiterapeuta para todo tipo de afecciones, doctor? ¿Qué pasa ahí? Yo digo, realmente los seres humanos estamos interconectados, ¿no? O sea, hay una inteligencia superior para mí que es Dios. Y alguna vez lo dije, nosotros somos como pequeñas computadoras, estamos interconectados como el Internet. ¿Sabe qué, ingeniero? A mí me está dando vuelta esta semana a la cabeza. Yo empecé a estudiar medicina natural en el año 2013, del instituto donde soy profesor, antes de eso. Y ahora me ha vuelto a rondar la cabeza sacar ese nuevo título. ¿Para qué? Para la propiedad que tengo de 10.000 metros cuadrados de ser un centro integral, así se llamará, Centro Integral de Apiterapia. Es la idea, es lo que dice usted, ¿no? Donde contrataré médicos humanos, enfermeras. ¿Por qué ellos? Porque ellos realmente son quienes, de acuerdo a la legislación ecuatoriana y del mundo, son los indicados en inyectar, en este caso, la pitoxina. De la pitoxina sé muchas cosas, pero realmente hay que respetar las cosas. Tenemos dos tipos de apiterapia, compañeros, la no invasiva y la invasiva. La no invasiva, miel, polen, propóleo, jalea real, lapilarnil, aire de la colmena, todos los productos, perfecto, utilícenlo, hagan, les va a ir muy bien. Pero con el veneno de abeja, mucho cuidado. Si no queremos volvernos famosos, mucho cuidado, mucho respeto. El veneno es una maravilla, no hay vueltas que dar. Tiene que venir de un laboratorio certificado, si es que es un inyectable, 3X, 4X, 5X, o si no, de la abejita, que es el mejor reservorio, lo más natural, saber cómo aplicar, dónde aplicar, hacer primero la prueba de la alergia, etcétera, etcétera. Mire que yo trabajo tantos años con todos los productos de las abejas, menos con el veneno. Ya les he de contar por qué algún rato. Pero sin embargo, el año anterior que estuve en Colombia, pude comprar una máquina extractora de veneno a Danielita, ¿no? A la ingeniera Daniela, y en el mes de diciembre saqué por primera vez, como el 5 de diciembre, veneno de mis abejas. ¿Para qué? Para dar a otra universidad que colaboro, que está en Azogues, Instituto Superior del Austro se llama. Con ellos estamos haciendo un producto para tratar mastitis en vacas a base de veneno de abeja. Pero yo coseché aproximadamente 500 miligramos de 2 colmenas de veneno. Les di la mitad, los 250 miligramos, y con lo que me quedé, dije, ya sé lo que voy a hacer cremas de propóleo con apitoxina. Y aquí está, crema de propóleo con apitoxina. Es esta. Sí, esta es nuestra crema de propóleo con apitoxina, que realmente ha tenido una aceptación increíble y unos resultados maravillosos, de acuerdo a lo que me dice la gente. Empezamos ¿Aplicaciones de esa crema, doctor? ¿Aplicaciones de esa crema? Simplemente así, ingeniero, usted le abre, mire, muy bonita la presentación, acá adentro con una tapita de seguridad, otra vez le quita la tapita de seguridad, coge la cremita y usted se aplica apenitas, un poquito donde tiene dolor.
Sí. Ah, ya, Si o es sea, tiene poder, tiene efecto antiinflamatorio. antiinflamatorios, analgésicos, regeneradores para la piel, porque recordemos que esta crema tiene veneno de abeja, propóleo, sobre todo veneno y propóleo, pero además en dosis menores, miel, polen y jalea real. Pero yo O qué sea, le puedo podríamos decir, recomendar ahí para gente que está con reumatismo, osteoporosis, dolores de dolores cuello, musculares, de huesos, desgastes de cadera, etcétera. totalmente, ingeniero. Yo empecé a hacer en diciembre, como digo, saqué un lote en diciembre, a mediados de diciembre se me acabó todo, saqué otro lote el resto de diciembre, se me acabó todo, en enero he sacado el tercer lote y este momento le diré que prácticamente esta es ya la última crema. Y mañana estaré recolectando, iré a mis abejas a recolectar otro lote de veneno para fabricar más cremas aquí en mi laboratorio. Porque ya hoy tuve un pedido de 5 cremas que tengo que mandar el Express Sucre a Santo Domingo, de nuestro país. Ah, ojo, nuestros productos distribuimos a nivel del país de este momento ya. E incluso productos en línea blanca. ¿A qué se refiere línea blanca? Usted sabe, ¿no? El mismo propóleo, pero sin etiqueta. Entonces Ujú. ellos le ponen etiqueta, le ponen su marca y, por ejemplo, le puedo dar nombre y apellido de un querido apicultor, el señor Salazar, Rodrigo Salazar, de acá de Tungurahua. Él me dice, doctor, el propóleo que usted me vende, claro, yo le pongo mi etiqueta, mi marca, todo. Oiga, y nos compran la gente, y hay gente que ha venido de Estados Unidos, prueban nuestro propóleo, o sea, su propóleo, y me dicen, oiga, este propóleo está mejor que el de Estados Unidos. Sí, entonces es chévere, ¿no? Eso quiero motivarles, amigos de Ecuador, de Perú, de Chile, Argentina, de todo el mundo, los que nos ven, emprendamos, trabajemos, estudiemos, seamos perseverantes. Si usted le hace la disección a un empresario, el empresario 50% es emprendedor, el 30% es administrador, 10% es político y 10% es técnico. Pero si técnicos somos nosotros, los apicultores, los apiterapeutas, por eso tenemos que ser buenos. Por eso soy el eterno estudiante y tengo detrás de mí un abanico de profesionales que me respaldan, ¿no? Y que si algo no sé, como es natural, solamente llamo. ¿Cuántas veces le he llamado a usted, ingeniero Pablito? Ingeniero, ayúdeme, ¿qué hago? Recuerdo sus conferencias. Recuerda usted que en el año 2020 yo vi una plataforma de Zoom donde convoqué gente de todo el mundo y entre ellos al ingeniero Pablito, y usted nos habló, recuerdo muy bien, sembrando para las abejas. Así es, sí, Estoy sembrando sí, para las abejas. Y otro tema muy bonito que usted nos compartió es la termorregulación de la colmena. así Mire, es. Sí. entonces Bueno, hemos bueno, tenido, le cuento también, doctor, ya que usted hace referencia a la plataforma, usted está en el programa Entre Apicultores, donde nosotros tenemos más de 75.000 seguidores y somos la plataforma de habla hispana más importante del mundo. Por lo tanto, su información está llegando a mucha gente. Este programa lo está viendo mucha gente. Y en este programa, en esta plataforma, fuimos los primeros que hablamos de termorregulación, fuimos los primeros que hablamos de probióticos, fuimos los primeros que hablamos de biogeografía, fuimos los primeros que hablamos de otro tipo de técnicas y manejos para la colmena. Por lo tanto, también queremos ser pioneros en contar y dar las recetas, ¿no es cierto?, respecto de los usos diversos que tienen los productos de la colmena y quién mejor que el doctor Abeja para decirnos eso. Y lo cambio un poquito de tema para que hablemos de algo que seguramente la gente también, Rodrigo, te está preguntando en el chat, que es acerca del polen y el pan de abeja. ¿Alguna referencia, alguna relación respecto de ese producto, doctor? De sus beneficios, de sus aplicaciones, quiénes deberían comerlo, para qué, ¿no? Cuáles son los efectos, etcétera. Adelante, doctor. claro, ingeniero, muchas gracias. Bueno, realmente se dice que el producto, el alimento más completo de la naturaleza es el polen. Entonces, si tenemos que quedarnos con una palabra en la cabeza, la miel es energía, el propóleo es un poderoso antibiótico, la jalea real es un regenerador, rejuvenecedor, pero el polen es nutrición. El polen tiene alrededor, bueno, se dice que tiene los 22 aminoácidos que necesita el cuerpo, lisina, isoleucina, valina, treonina, triptófano, sí, tiene las vitaminas, vitamina A, que es muy buena para la vista, para la piel, por eso nuestras cremas nutritivas, que está acá una crema maravillosa de jalea real y que tiene polen también, ¿no es cierto? Por la vitamina A justamente. El polen tiene las vitaminas del complejo B, B1, B2, el B5, el B3, B6, B12, las vitaminas del complejo B que regulan el sistema nervioso central, trabajan muy bien en el apetito, ayudan a la formación de otras enzimas, coenzimas,
tenemos acá la vitamina K, también tenemos los minerales como el calcio, que es tan necesario para los huesos, el calcio que ayuda justamente también a nuestras funciones musculares. Tenemos el fósforo, el potasio, el cobre que es un precursor de las enzimas para la digestión. Tenemos el cobalto, el magnesio, que trabaja igual en nuestros huesos, el manganeso. Incluso se dice que el pan de abeja tiene hasta plata e incluso minerales como el oro. Entonces, un autor decía que nosotros podríamos vivir varios días, y fue el doctor Moisés Asís, alimentándonos con polen, miel y agua. Pues imagínense usted, el polen es completo. Tiene proteínas, aminoácidos, grasas, ácidos grasos, minerales, todo lo que el ser humano quiera. ¿Quién debe consumir polen? Todos debemos consumir polen. Y el pan de abeja es superior al polen. De hecho, está dentro de los productos recomendados en caso de catástrofes, de mucho confinamiento, tener polen, propóleo y miel, ¿no es cierto?, como prioritario para protección y sobrevivencia. ¿O no, doctor? ¿Estoy equivocado ahí o no? No, usted está en lo correcto, ingeniero. Está en lo correcto. Entonces, imagínese, ingeniero, realmente si nosotros, yo digo a veces, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Realmente deberíamos, los apicultores son los que no nos debería faltar nunca en la mesa el frasco de miel, de polen y de propóleo, pero nunca. Y continuamente estar consumiendo los aminoácidos, que son alimentos formadores, alimentos estructurales para nuestro sistema esquelético, nuestro sistema circulatorio, para la piel, que es el órgano más grande del cuerpo. Entonces el polen, por ejemplo, en los niños 0.5 gramos por cada kilo de peso, o en la práctica una cucharadita pequeña al día está bien, los adultos una cucharada sopera, y si usted coge el yogur griego, le pone una cucharada de polen y le pone miel de abeja, le mezcla, va a tener un alimento completamente delicioso, bien rico. Ahora, otra cosa, el polen, ponemos trampas y cosechamos el polen, ¿verdad? El polen, a ver, ahí están, las abejas tienen productos de origen, ¿qué? Animal, origen vegetal y origen mixto. El polen es un producto de origen, yo diría casi 100% vegetal, porque las abejas van, recolectan, traen sus patitas, ponemos las trampas y recolectamos. La miel ya es un producto de origen mixto entre lo que es la fermentación en el buche de la abeja más el néctar, pero la jalea real es un producto 100% animal porque es la secreción de las abejas obreras nodrizas que tienen una edad entre 5 a 11 días de edad. Es un producto especial. Pero el polen, vuelvo y repito, es un producto maravilloso. Y mejor que el polen, 3 veces superior al polen, es el pan de abeja. ¿Por qué? Porque el polen, si es bien cierto, es un producto maravilloso, rico en nutrientes, pero tiene su pared celular muy gruesa, ¿no? Que es un poco fácil la digestión. Exacto, lexina, como acabo de decir el ingeniero Javier. Pero el pan de abeja, ¿cómo se hace el pan de abeja? Las abejas, es más, las abejas no comen polen, las abejas comen pan de abeja. Llevan el polen dentro de su colmena, seleccionan a sí mismo el de mejor calidad. Hagámonos la idea que en una mesita le tienden al polen, sí, con las secreciones de sus glándulas salivares le empiezan a humedecer ese polen y a moldearle. Además, dice que le ponen un poco de miel, propóleo y jalea real. Y luego con su cabecita le van embutiendo en cada celdita. Entonces, el embuten es como hacer un ensilaje. Un prensado. Un ensilaje, un silo, un embutido. Este polen, por la temperatura que hay dentro de la colmena, 35 grados, ya pierde su capacidad de ¿qué? De germinar. Pero por esa misma temperatura y por los ácidos lácticos, por la saliva de la abeja y todo, gana un antibiótico natural que es exactamente el ácido láctico. Cuando nosotros sacamos el pan de abeja y consumimos, a mí me encanta, tiene un sabor agridulce. Agri por el ácido láctico, ¿no? Y dulce por la miel, el mismo polen y todo lo demás. Y eso como nutrición, wow, es realmente lleno de probióticos también, ¿no? Muchísimos probióticos, muchísimos. Y doctor, si este tipo de programa lo podríamos llevar, ojalá que estuviera algún funcionario, alguna persona importante de algún estado, si esto lo llevaríamos a nivel nacional en todos los países, ¿sí? Para que esté adentro de una mesa diaria, ¿sí? Nutritiva para la niñez y la adolescencia. ¿No tendríamos muchísima mejor salud y mejor bienestar y no estar yendo al médico a ir a resolver problemas que nos generó la mala alimentación que estamos teniendo en este momento la humanidad?
Ingeniero Javi, como le digo, realmente su programa es maravilloso, es fuera de serie. Y ahí está, y una vez más estamos interconectados. Vea lo que dice usted, ingeniero. ¿Por qué realmente en la ganadería a mí me fue tan bien? Dice famoso, exitoso. Porque yo le veía la ganadería desde dos puntos de vista. El clínico como veterinario y el punto de vista empresarial. Los problemas, las enfermedades carenciales justamente vienen dadas por una mala alimentación en los animales y en las personas. Dígame, ingeniero, Pablito, ingeniero Javi, el resto de amigos que nos están escuchando, ¿cuál es el porcentaje de desnutrición que cada quien tenemos en nuestro país? Y sobre todo en niños, queridos amigos. Yo sabe que pensé algo hace muchos años y ahora un amigo de Estados Unidos, eh, Luis Sarmiento, el arquitecto Luis Sarmiento, un gran amigo, me mandó a regalar 3 máquinas gigantes a regalar, deshidratadores, justamente para deshidratar el polen. Si yo qué pensé, empezar a producir polen, cosa seria, sí, y mezclarle con la sal de mesa. De alguna manera, es un pensamiento, a veces son pensamientos locos, pero ahí nace la creatividad, el ingenio y qué cosas maravillosas, ¿no? Y mezclarle con la sal de mesa, ingeniero Javi, y que se distribuya a nivel nacional tal cual como dice usted. Entonces, que todas las amas de casa coge su cucharita de sal para el arroz, para la sopa, pero también de ley, o sea, obligadamente le está añadiendo el polen. Y yo hice unas pruebas en mi casa, ¿no? Le hice la mezcla y empecé a cocinar todo con miel y polen. Y el arroz salía más bonito, un arroz amarillito, ¿no? Mejoraba el color. Y claro, Tipo cumbia. mucha gente que está escuchando dirá, ah, sí, pero se te destruyen las vitaminas termolábiles. Sí, no le digo que no, pero hay vitaminas estables, hay minerales. Entonces eso nos queda, ¿no? Hay proteínas, hay aminoácidos que no se destruyen también con el calor, con la temperatura. ¿Cuánto mejoraríamos, ingeniero Javi? Qué chévere que tenga esa forma de pensar. Y realmente estamos buscando soluciones ya, no solamente para una ciudad, para un país, sino para un continente, para un hermoso continente que tenemos acá, nuestro Sudamérica, y ¿por qué no? Para todo el mundo. África, que también lo necesita, Estados Unidos, Canadá, Europa. Todos Hoy necesitamos por, una buena nutrición, una buena hoy por alimentación. hoy hoy por hoy la comida no se enferma, ¿no? Eres lo que comes, ¿no? Como dice el dicho. Y eso tiene mucha influencia por los medios de comunicación, ¿no? Por la moda, etcétera, ¿no? O por la influencia de las marcas. Sin embargo, el volver a la naturaleza, descubrir la gran farmacia que tenemos alrededor nuestro, no es algo que sea fácil o habitual en la gente, en las personas, porque este tipo de temas tiene tribuna en programas como este, ¿verdad? Que igualmente son masivos, que ojalá se hagan populares, que los vea mucha gente, y que realmente, como dice Rodrigo, y que usted, doctor, muy bien lo avala, los productos de la colmena podrían ser la salvación a muchos problemas y tener una mejor salud para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para la gente que está estudiando, para nuestros adultos mayores, etcétera. Entonces, es ahí donde a mí me nace la pregunta y la disyuntiva, ¿verdad?, del por qué no se masifica. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal, doctor? ¿Que no llegamos a eso? Gracias, ingeniero, por la pregunta, gracias por sus conclusiones. Yo digo, ¿qué estamos haciendo mal? Yo creo que a veces hay como 20.000 especies de abejas en el planeta Tierra y la abeja melífera es la que trabaja en comunidad. Nosotros trabajamos con ellas, pero no les imitamos a ellas. A veces trabajamos solos, ¿no? Más bien como alguna especie de abeja solitaria. Pero en solitario también vamos haciendo patria, ¿no? Yo creo que hay que concientizar a la gente desde nuestra trinchera, de donde estemos, cada uno de los apicultores que estamos aquí. Mire, abajo vamos a ver las diapositivas rápidas, quería que vean. Ahí está una foto, por ejemplo, de mi casa, que fue una casa muy corriente, que la transformé en el laboratorio del doctor Abeja. Sí, estamos en ferias, estamos en universidades. Ahora, hoy justo a las 2 de la tarde, tuve un conversatorio con una universidad de Colombia que quieren hacer un proyecto entre Colombia y Ecuador y me han visto a mí como de Ecuador un representante. ¿Para qué? Para justamente llegar con esta información a los niños entre 10 a 18 años con la apicultura. Entonces, lo que nos falta, ingeniero Pablito, es trabajar día a día, todos los días, donde esté, en una fiesta, en una reunión, claro, con respeto no, pero siempre hablar de los maravillosos productos de las abejas y de las abejas, para que la gente empiece a concientizarse, a ver. Y yo les digo, salgan a ferias, busquen stands.
en todo lado, les va a ayudar económicamente, nos va a ayudar, nos ha ayudado económicamente, y además de que la gente se entera de los productos y luego le vuelven a buscar y a buscar y a buscar. Y otra cosa, amigos, por Dios y por favor, trabajemos con ética, trabajemos con valores. Sí, un emprendimiento sin valores es socialmente inútil. Y nosotros los apicultores somos emprendedores y volvámonos empresarios para mejorar la calidad de vida de nosotros, de nuestras familias y de toda la gente. Ese es parte de la investigación. Allí estamos con la señorita Elisa Gómez Cuello, el señor Sangurima, que fueron mis estudiantes quienes hicieron la tesis. Aquí podemos ver los 3 extractos etanólicos de propóleo al 20%, propóleo de la costa, propóleo de la sierra y propóleo del oriente. Acá estamos recolectando las muestras de otitis canina en este caso. Hicimos los cultivos de las muestras, el antibiograma, sembramos, incubación. Y si puede seguir, ingeniero Javi, muchas gracias. Allí están las cajas Petri, hemos sembrado, hemos hecho la identificación de los Staphylococcus aureus, el antibiograma. Sígale nomás para adelante. Ya, ese es igual un antibiograma, acá que estamos con el alcohol etílico, el disco de la costa. Este es muy bonito, ¿no? Este es un resultado del primer experimento que vimos del propóleo, mire, de la costa, de la sierra y del oriente. El alcohol, que vendría a ser en este caso el control, y el testigo, que es la gentamicina, que es un antibiótico comercial, el más usado para combatir bacterias como Staphylococcus en este caso, ¿no? Mire la altura, aquí dice, los halos de inhibición de los distintos tratamientos, letras diferentes en cada barra, indican diferencia altamente significativa entre los tratamientos. Entonces aquí se puede ver claramente que la gentamicina es el antibiótico de elección para tratar el Staphylococcus aureus en una infección, tiene un valor de inhibición de alrededor de 26 milímetros. Pero mire, nuestro propóleo del oriente casi le iguala a la gentamicina. Y sin efectos secundarios. Tenemos de menos poder antibiótico el propóleo de la sierra y menor el propóleo de la costa. Aquí está justamente una caja Petri, como vemos las fotos, con disco de antibiograma. Y este de aquí es el segundo experimento donde podemos ver, no, sígale nomás el segundo experimento. La siguiente, ingeniero. Esa barrita, ya. En cambio aquí, perdón, este es el primer experimento que ya vimos. La siguiente barrita, ingeniero. Esta, mire, es una maravilla. El mismo propóleo, las mismas 3 botellitas que vimos al 20%, ¿no? Costa del Ecuador, sierra y oriente del Ecuador. El alcohol que no tiene incidencia, el fluconazol, que es el antifúngico de elección. Mire el halo de inhibición que nos da el fluconazol, no sé, alrededor de 15 milímetros. Pero mire nuestro propóleo de la sierra, más de 25 milímetros como poder antifúngico contra la malacesia. Entonces acá están resultados científicos, queridos amigos, de nuestro propóleo de la costa y de la sierra y del oriente. Impresionante los resultados, doctor. Mire, ha sido tan entretenida la conversación, ya se nos ha pasado prácticamente 1 hora y media en que hemos conversado acerca de los múltiples temas y beneficios, ¿no?, de los diferentes productos de la colmena. Ahí ya estamos viendo su casa, su laboratorio, ¿no? Recuerde, doctor, que también Apicultura Sin Frontera tiene un programa que es mano a mano, que seguramente Rodrigo lo va a contactar para que pueda en forma más espaciosa, en tiempo, ¿no?, exponer todos los resultados de sus investigaciones. Así que le agradecemos de igual manera que estemos ahí mostrando los diferentes productos que el doctor Abeja, que el laboratorio y su marca están poniendo en el mercado ecuatoriano. También está indagando, lo podemos encontrar en Mercado Libre, en Amazon al doctor Abeja, o todavía no. No, ingeniero, realmente nuestro modelo de negocio es venta directa en nuestro laboratorio, el momento, uno. Perfecto. Otro modelo de negocios es directamente en ferias. Y otro modelo de negocio muy bonito que tengo es como una red de mercadeo, donde gente de todo nuestro país nos compra los productos con un descuento del 30% del precio de venta al público. Es decir, este propóleo cuesta $5 al público, en mi casa, en mi laboratorio, en Cuenca, en Guayaquil, en Quito y en cualquier parte del país, $5 al público. Pero si usted es mi distribuidor, a usted le doy menos del 30%, que es decir, a usted le sale a 3,50. Es muy bonito ese modelo de negocio, porque la gente puede también hacer negocio, ¿no? Me compra los productos, vende a su gente, así se ganan su dinerito y mejoran la calidad de vida para ellos y sus familias, que al final del día de eso se trata, ¿no? De ganar, ingeniero.
Esa es la jalea real, mire, que sacamos en enero, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Justamente para una investigación, le pusimos con el doctor Andrés Galarza jalea real en el semen de toro, en el medio de dilución, y vimos que al 0.2% de concentración mejoraba un 10% de motilidad. Son los famosos helados de mora con miel y propóleo. Imposible que se, Perfecto. imposible comerse solo uno. Imposible. Así es, Mínimo unos dos o así tres. es. Eso Ahí están sus los he estrellas. probado, los he probado. Yo los he Vean, probado, así que y mi extraordinario. familia, ¿no? Que es el regalo de Dios, mi bebé Luisito y mi esposa. Tenemos nuestra escuela de apicultura, apiterapia y emprendimiento. Todos Bueno, son ahí está su bienvenidos. contacto. Ahí está mi contacto, ¿no? 0991-444-970. Pero es más fácil si usted le googlea de cualquier parte del mundo, en el Google entre y escriba doctor.abeja con doble E, doctor Abeja. Y en Google va a encontrar mucha información de todo lo que hacemos. Le va a pasar a nuestra página de Instagram le va a pasar a WhatsApp y así estamos en contacto. Yo siempre digo, cuando Rodrigo, empiezo a dar una charla, Rodrigo, ¿alguna pregunta, algo que se nos quede para el doctor antes de empezar con el cierre del programa? Sí, muchos nos están preguntando que, bueno, usted se encuentra en el Ecuador, hay muchos países que pueden ser como Colombia, como puede ser México. Estuvimos hablando de muchas propiedades y de muchas bondades de los productos de la colmena de la Apis mellifera. ¿Ha realizado usted trabajos o ha sabido o está estudiando sobre las abejas nativas, las de sin aguijón, si se van a complementar con los productos de las Apis mellíferas? ¿Cómo ve esa simbiosis entre los dos tipos de abejas? gracias, ingeniero. Realmente la ciudad donde yo vivo es frío, ¿no? La sierra, 2.500 metros de altura. Acá solo se da la abeja Apis mellifera, no se dan las meliponas. Pero he visto, un amigo me mandó recién propóleo de melipona que quiero mandar a México a la UNAM para que me den analizando y voy a hacer una tesis, comparar entre el propóleo de melipona y el propóleo de nuestra Apis mellifera de acá del Ecuador. Pero de los estudios que sé, que he visto, que he leído, que cursos que he asistido, es muy bueno el propóleo de melipona, también el geopropolis. Y la miel de abeja es una miel mucho más líquida, la que yo conozco de melipona, y es excelente para problemas oculares, súper buena. Y si le estudiamos el polen, el pan de abeja, yo creo que las propiedades deben ser similares, si no en muchos casos superiores o iguales a los de nuestras abejas de Apis mellifera. Sí, estoy convencido. Va a depender del entorno que le rodee. Perfecto. Y la misma pregunta que le hicimos en los últimos 3 programas, se lo hacemos hoy porque, digamos, hay muchísimas personas, ¿sí? Supongo que la edad es muy particular a muchos de nosotros. ¿Qué nos puede decir sobre el periodo de la mujer, ¿sí? La menopausia y el tema prostático, ¿sí? Y el problema que uno tiene de cáncer de próstata o problemas prostáticos con los elementos que podemos utilizar de la colmena? ¿Qué nos recomienda para unos, para otros? ¿Los dos son iguales? ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están viendo? Y veo que son muchos, así que como que hay gente que nos viene siguiendo durante los 4 programas y quiere tener opiniones de todos los médicos y todos los profesionales que pasan acá por Apicultura Sin Frontera, la plataforma de habla hispana más leída y más visitada del mundo. Gracias, ingeniero. Bueno, realmente los problemas, como hemos conversado en todo este capítulo, empiezan con la nutrición. Nosotros somos lo que comemos. Ahora, en estos problemas de cánceres, sobre todo, de las células, a veces las células viejas están allí, no se regeneran, se vuelven células zombies y empiezan a atacar el organismo, ¿no? De allí la clave es la nutrición. Y una nutrición que se basa en miel, en polen, en propóleo, en jalea real, va a ser muy buena para prevenir estos problemas. Sobre todo ahí va a trabajar bastante el polen. Hay un estudio del doctor Moisés Asís, ¿no? Que comentó él en el libro que yo leo de los 101 productos de la colmena, dice justamente que un señor que tenía cáncer de próstata se curó consumiendo pan de abeja, polen, propóleo y jalea real. Mire,
Entonces, acá tenemos el elixir real, donde están los 4 productos. O sea, ahí yo le enfocaría por ese punto, ¿no? Otra cosa, se dice que a los niños no se les debe dar miel de abeja, y eso también es muy interesante, mejor no les demos hasta que tengan 1 o 2 añitos de edad, pero no por la miel en sí, yo creo, realmente es inocua, sino más bien es justamente, ¿por qué? Por el proceso, ¿no? Por las normas de higiene que se utiliza, puede contaminarse con Clostridium botulinum, y los niños todavía su pH estomacal no puede contrarrestar esa bacteria. Pero sin embargo, yo les diré, lo más preciado que tenemos son nuestros hijos, ¿no? Mi niño, la primera comida que consumió en su vida después de la leche materna, o sea, como contenía unos 5 o 6 meses de edad, fue miel de abeja. Yo fui a un panal, al campo, traje un panal así completito, y cuando llegué a mi casa, ese rato le desoperculé y le hice caer miel de abeja a mi niño. Oiga, un niño sano ahora tiene 5 años, está ya, desde hace un año atrás lee corrido, lee muy bien. Sí, y él es mi principal consumidor de elixir real. Consume, esto es recomendado, una cucharadita para niños, pero él se come por cucharas al día. Y está conmigo trabajando en el laboratorio, voy al laboratorio, él no duerme si yo no llego a la cama. Dice, papito, ¿dónde vas al laboratorio? Él está ahí, tiene su bata, su mandil y está trabajando conmigo constantemente. Y ahora ya me dijo que le compre un overol porque quiere irse también a las abejas. Tiene 5 años, 3 meses. Entonces, eso es, Y bien, amigo. como de la misma forma que usted incentiva a sus hijos y a su familia, créame, doctor, que durante esta hora y media hay mucha gente que se ha incentivado, que se ha entusiasmado, que lo vea a usted como un referente, que lo vea a usted como un ejemplo a seguir. Le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros en este gran programa que es Entre Apicultores a través de la plataforma Apicultura Sin Frontera. Nosotros estamos encantados de que usted haya aceptado la invitación y que nos hayamos conectado, como usted dice, ¿no es cierto?, místicamente, para estar aquí y en contacto con mucha gente de muchos países que seguro van a seguir replicando esta charla. Sus últimas palabras, doctor, su último mensaje antes de la despedida y del cierre, Rodrigo. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, amigos, realmente yo les agradezco, ingeniero Pablito, ingeniero Rodrigo, tocayo, yo también soy Luis Rodrigo. Queridos amigos que nos ven, algo que yo siempre me he dicho a mí mismo y les puedo decir a ustedes, primerito, yo creo en Dios, cada quien tenemos derecho a creer en lo que creemos, ¿verdad? Pero después, cree en usted mismo, confíe en usted, estudie, trabaje, sea perseverante, sea respetuoso, tenga valores y el éxito está garantizado. Un abrazo, amigos, y nos vemos ahí. Gracias. Perfecto, doctor. Quédese que después de que terminemos la transmisión nos quedamos un ratito. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Quiero comprometerlo en un mano a mano, donde seguramente vamos a hacer una charla con un PowerPoint, donde vamos a poder preguntarle cada producto, para qué sirve, cómo se trata, en el caso de que se pueda dar una receta casera o ayudar, porque no siempre a todos los lugares puede llegar los productos, va a ser bueno. Y yo creo que este tipo de programas que hacemos junto a Pablo, que no tiene nada que ver con estar arriba de la colmena, bajo el sol, darles ideas a los apicultores para que creen, para que se innoven, para que vayan cambiando, para que vayan educando también, ¿sí? Yo creo que, digamos, el apicultor tiene que ser un maestro, tiene que ser un educador, no solo en su familia, sino hacia sus vecinos, y en la medida que puedan recorrer escuelas, nos va a ir mucho mejor. La abeja y la apicultura es salud, esto nos va a dar bienestar y muchísimos más años. No pensemos solamente en que en estos años la miel está por el piso y que la apicultura no es rentable, porque no es así. Hay infinidad de productos que se pueden hacer, y por más que si la idea es que la miel está por el piso y no es rentable, tenemos que informar y tratar de hacerle entender al público que están consumiendo un producto muy, pero muy, pero muy noble, que le va a dar salud y vida por muchos años. Doctor, muchísimas gracias. Pablo,
Muchísimas gracias. Despídete para vernos el próximo martes en un nuevo programa. Sí, Rodrigo, también para contarle a la gente que Apicultura Sin Frontera está trabajando en terreno. Ya el fin de semana pasado, junto a Jorge Toro, que es parte de nuestro equipo, estuvimos en la ciudad de Santa Juana, cubriendo un gran evento que es la Feria Nacional de la Miel, una actividad preciosa donde la gente, el público en general, la familia, se pudo interiorizar de cómo funciona una colmena, cuáles son los productos de la colmena. Había muchos apicultores, ferias de emprendedores, etcétera. Y Apicultura Sin Fronteras va a cubrir y seguir cubriendo estos eventos porque es importante dar a conocer a la población en general, salir a terreno de qué, decirle a la gente que la colmena, ¿no?, tiene muchos productos beneficiosos para su salud y principalmente la miel. Así que Apicultura Sin Fronteras también está trabajando en terreno. Vamos a seguir adelante con el programa. La próxima semana tenemos un hito importante. Nunca en un programa apícola ha habido un alcalde y vamos a conocer las experiencias de estos alcaldes que están trabajando por estos emprendimientos, por la apicultura y los productos con muchas tradiciones en el campo, en el país, en la ciudad. Así que entre apicultores y Apicultura Sin Frontera está La Vanguardia. Síganos viendo, viene el jueves con el mano a mano, el domingo un interesante programa científico. Esta noche fue el doctor Luis Galarza, más conocido como el doctor Abeja. Esto fue para ustedes, amigos, entre apicultores de Apicultura Sin Frontera. Muy buenas noches. Buenas noches, que pasen bien.